Listo. Bueno, buenas tardes, creo que podemos empezar. Entonces me presento. Mi nombre es Oriana Huérfano, yo soy estudiante de medicina, actualmente me encuentro cursando el 7º semestre y hoy les traigo un club de revista que habla con respecto al trastorno por déficit de atención con hiperactividad. La doctora que me estuvo acompañando en la construcción de esta presentación fue la doctora Angélica Artiaga, quien es pediatra y neuróloga infantil. Entonces, ese va a ser el contenido para el día de hoy. Vamos a hablar de la definición, una hipótesis etiológica y factores de riesgo, los trastornos correlacionados, la prevalencia, criterios diagnósticos, tratamiento y por último, referencias. Entonces, propiamente, ¿qué es el trastorno por déficit de atención con hiperactividad o también denominado TDAH por sus siglas? Es un trastorno del neurodesarrollo y es de hecho uno de los más comunes de la infancia. Resulta que esos trastornos hacen parte de un grupo de afecciones que tienen inicio en el periodo del desarrollo. Estos tienen la característica de tener un retraso o una desviación de la maduración de diversos procesos psicológicos. ¿Qué me refiero con esto? Es que vamos a tener un niño que va a estar actuando o va a estar comportándose de una manera que es inapropiada o es la que no se espera para la edad que presente en el momento. Como les mencionaba, es uno de los más comunes en la infancia y de hecho sus manifestaciones se pueden dar de manera muy precoz, sea que se puede evidenciar hasta en niños menores de 5 años, niños que todavía no han ingresado a la escuela primaria, que aún si bien se manifiestan antes de los 5 años, es importante destacar que es a partir de los 5 años cuando se pueden diagnosticar. ¿Por qué? Porque muchos de estos niños ya se encuentran en la escuela primaria y es que es mucho más fácil diagnosticarlos debido a que vemos que su sintomatología ya no nada más se encuentra en el hogar, sino que se encuentra en otro espacio, se encuentra en el ámbito escolar donde podemos medir su rendimiento escolar y también tenemos los profesores que pueden comunicarnos esa sintomatología que también se puede ver en otro espacio. Acá es importante destacar que al hablar de rendimiento académico, este es uno de los como índices que logra afectar el TDAH, que es el rendimiento académico, el bienestar o funcionamiento personal y las interacciones sociales de los niños. Y es que el déficit del desarrollo tiene como un rango muy amplio, puede ir desde una limitación muy específica del aprendizaje, pero también puede ir respecto al control de funciones ejecutivas hasta deficiencias globales que incluyen las habilidades sociales. Y esta parte de las habilidades sociales es muy interesante debido a que se ha visto que el 50% de los niños con TDAH presentan pobres relaciones con sus compañeros e incluso el 70% de estas personas al ingresar al 3er grado son personas que no tienen amistades debido a que tienden a aislarse, a sentirse solas, debido a que tienen una pobre interacción armónica con sus compañeros y esto de alguna u otra manera va a poder afectar una vez estos crezcan y llegan a la adolescencia y llegan a la adultez, debido a que hay diferentes estudios que han abarcado que los niños con TDAH al crecer en la adolescencia y en la adultez se ha visto con una alta tasa de uso y abuso de drogas. No nada más las drogas, es que también se ha asociado a un fracaso académico y un fracaso laboral, que si bien no vamos a hacer énfasis como la sintomatología de los adultos, es importante destacar que si yo diagnostico y trato a un niño de manera temprana, pues me puede evitar muchos de estos problemas que pueden haber en la adultez. Pero realmente, ¿qué es lo que está pasando? Sí, hablamos de un trastorno del neurodesarrollo, pero ¿qué es lo que está pasando en el cerebro como tal para yo decir que algo está mal? Para eso es importante tener dos definiciones, una general y una más específica. La primera es que es un trastorno orgánico de origen multifactorial. Con esto me refiero que no tiene una sola etiología, tiene diversos factores que en complemento me van a causar el trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Yo en este momento quiero que nos enfoquemos en un factor en específico, que es la definición específica que les comentaba, que es un trastorno neurobioquímico cerebral que afecta el metabolismo de los principales neurotransmisores, siendo estos la dopamina y la noradrenalina. Para ello tenemos que ahondar un poquito en la fisiopatología de esta. Entonces, nos vamos a centrar en el cerebro, vamos a hacer un corte sagital y vamos a centrarnos en la región prefrontal del cerebro, específicamente en la corteza cingulada anterior. Porque esta zona se ha visto con diversos estudios ya de investigación por medio de resonancias magnéticas que en pacientes con TDAH hay una disminución o ausencia de una actividad metabólica en esta zona en específico. Ahorita vamos a hablar un poco de estos estudios. Pero acá que quiero que es que en esta zona en específico hay una relación
respecto a la cognición y a la emoción, que cumple un factor fundamental en el TDAH. ¿Por qué? Porque se ve que hay un sistema afectivo en los sistemas de alerta y a su vez en la ejecución de atención a través de conexiones recíprocas que se van a dar, por ejemplo, en las regiones límbicas relacionadas con la emoción y en las regiones frontales relacionadas con la toma de decisiones. Eso es muy importante, ya que al yo entender que la atención y la emoción van de la mano, yo puedo entender que hay diversas comorbilidades que acompañan el TDAH que están asociadas a la emoción. De hecho, el TDAH está relacionado con trastornos emocionales, como puede ser el trastorno de oposición desafiante, la ansiedad y la agresión impulsiva. Todas estas provocan experiencias incontrolables de ira, y se ha visto que en esta zona en específico hay una actividad metabólica cerebral una vez experimentan esta ira, que es otra cosa que se ve como reflejada en esta zona, y es que los pacientes con TDAH tienden a ser muy susceptibles a la interferencia. ¿Qué me refiero con la interferencia? Que esta es una obstrucción de un proceso cognitivo debido a la aparición de un estímulo confuso, que en otras palabras es que se ha concentrado en algo y llega otro estímulo tratando de confundirlo. Y estas personas con TDAH tienen la incapacidad para eliminar esos elementos irrelevantes en un contexto o en un evento. Entonces, ¿qué sucede? Es que en los pacientes, pues como de control o pacientes sanos, se ha visto que hay una actividad metabólica una vez se toma la decisión de ignorar ese estímulo irrelevante. ¿Qué es lo que pasa? En los pacientes con TDAH está ausente esa actividad metabólica, pero ustedes se preguntarán, ¿por qué está ausente esa actividad metabólica? Pues para eso tenemos que centrarnos un poco más adentro. Entonces, ahora quiero que estén en esa parte de la diapositiva y vamos a ver que está la neurona presináptica y la membrana y la neurona postsináptica. En la presináptica vemos que hay vesículas de dopamina que por medio de la sinaptina 25 esta va a poder liberar la dopamina en el espacio sináptico para que ésta pueda interaccionar con los receptores dopaminérgicos postsinápticos y dar una conexión sináptica. Aquí entra otra estructura importante que es el transportador de dopamina, que ésta se encarga de barrer como toda esa dopamina que se encuentra en el espacio sináptico para poder reutilizarla nuevamente y que se mueva otra vez en la neurona presináptica, se vuelva a convertir en una vesícula de dopamina y se vuelva a liberar para crear otra conexión sináptica. ¿Qué es lo que pasa con pacientes con TDAH? Es que hay mutaciones en genes que codifican para esas estructuras. Por ejemplo, para la sinaptina 25, que se encarga de liberar esa dopamina en el espacio sináptico, va a generar que este proceso se demore más de lo que debería demorarse. Con respecto a los receptores dopaminérgicos postsinápticos, vamos a ver que va a haber un cambio estructural, pero si bien se va a ver la conexión, esa no va a ser tan eficaz como pudo haberlo sido. Y con respecto al transportador de dopamina, vemos que se va a barrer la dopamina de una manera más rápida y va a impedir que se dé la correcta activación metabólica. Entonces, esto es lo que desencadena que haya una ausencia o una disminución de esa actividad metabólica que les mencionaba. Pero eso también lo podemos ver en diversos estudios. Les voy a mostrar dos estudios que hacen referencia a la resonancia magnética. Uno enfocado en la resonancia magnética funcional y otra en el tensor de difusión. Les voy a explicar cada una de ellas. Entonces, ¿qué es lo que mide la resonancia magnética funcional? Esta se encarga de interpretar regiones o redes de actividad neuronal provocadas por la realización de un proceso cognitivo. Esto quiere decir que toda actividad que yo haga, esta se va a ver reflejada en el cerebro y es esta la que yo voy a poder medir por medio de la resonancia magnética. Este estudio en específico, que se denomina la utilización de resonancia magnética funcional 3T para evaluar los efectos del metilfenilato sobre la función de atención en pacientes con déficit atencional, decidió hacer un estudio en pacientes con TDAH y para ver cómo estos pacientes con TDAH reaccionaban al tratamiento, que es el metilfenilato, que de igual manera vamos a hablar al final de la presentación. Y lo que hacían es que abarcaban eso que les mencionaba de la incapacidad como para borrar o para eliminar esos estímulos irrelevantes en el espacio, que esto lo hacen por medio de la tarea de Stroop. La tarea de Stroop, si bien muchos lo hemos visto, es que básicamente es que yo tengo un montón de palabras que significan colores, pero ellos reflejan un color diferente con el que están escritos. ¿A lo que me refiero? Pues aquí muy fácil, pues dice amarillo, pero no es el color amarillo el que está reflejado, sino el verde. Entonces se le pide a los pacientes que de manera rápida
logren decir el color y logren ignorar lo que significa la palabra. Entonces, se vio que en pacientes control, esos lograban activar la corteza cingulada anterior, mientras que los pacientes con TDAH no lograban hacer esta actividad. Y esto lo podemos ver en la siguiente imagen. Entonces, los pacientes sin medicación no encontraban ningún estímulo en resonancia magnética para generar el cíngulo dorsal anterior, o pues la corteza cingulada anterior, específicamente en la parte dorsal. Entonces, ¿qué hicieron estas personas al ya saber que esto ocurre por lo general en pacientes con TDAH? Decidieron medirlo una vez después administrado el tratamiento, que ya vemos que una vez administra el tratamiento, esta región se vuelve a activar como si fuera una persona control, una persona sana. Ahora vamos a hablar del tensor de difusión. Entonces, primero quiero que nos enfoquemos en esta diapositiva para que logremos entender qué es el tensor de difusión, porque propiamente, ¿qué es el tensor de difusión? Es lo que permite cuantificar el grado de anisotropía de los protones de agua en los tejidos. ¿Pero qué es esto? Necesito que veamos esta diapositiva. O sea, imaginemos que todos estamos en esta calle, y esta calle yo necesito llegar a esta calle. Entonces, de esta calle, para poder cruzar acá, nada más tengo un camino. Ese movimiento va a ser el movimiento lineal. Digo que yo no tengo ningún otro camino por el cual ir. Luego, cuando llegamos por acá, vemos que hay un movimiento cruzado, debido a que yo puedo tomar diversos caminos para llegar a un mismo lugar. Puedo irme por acá, puedo irme por acá, puedo irme por acá, y todos me van a desencadenar en el mismo lugar. Yo una vez llegue acá, yo puedo quedarme acá y se dan cuenta, no hay ningún camino. Yo puedo entrar a un parque y quedar en un lugar donde no hay ningún camino y que tengo un movimiento libre. Entonces, ¿qué significa esto? Que es que acá en el movimiento lineal y movimiento cruzado, en todos tengo un camino en donde yo puedo transitar, mientras que en el movimiento libre yo no tengo ningún camino, yo puedo estar de manera desorganizada y no afecto nada. Esto es lo que se denomina anisotropía y isotropía. Anisotropía, denominada como movimiento restringido por una estructura, que era lo que nosotros estábamos diciendo que era camino o alguna calle, mientras que la isotropía es un movimiento libre, desorganizado. Eso lo podemos ver mejor en esta diapositiva. Vemos por lo menos que la isotropía es el movimiento de protones de agua en los tejidos, pero si se dan cuenta, esta es la manera como desorganizada, no tiene ninguna estructura que la esté impidiendo ir a cualquier lado. Mientras que la anisotropía ya tiene una estructura, ya tiene unos campos en los que no puede pasar. Esto es lo que pasa con los tractos en el cerebro. Es lo que me desencadena que una vez yo tengo una reacción en un tracto, pues esta genere disculpe, esos tractos, pues dependiendo de la actividad que yo esté realizando, pueden ser repetitivos. Y es esto lo que yo puedo transformar en una imagen que se llama tractografía, que no es nada más que la representación 3D de esos protones de agua en los tejidos que ya tienen un camino propiamente dicho. Entonces, esto es propiamente la tractografía. Entonces, todo lo que hemos estado hablando se traduce en esta imagen. Eso tiene varios colores, dependiendo de los colores es dependiendo de dónde van cada fibras. Por ejemplo, si es azul, puede que las fibras vayan de arriba a abajo, si es verde, van de derecha a izquierda, si hacia atrás. Y pues básicamente cada color tiene un significado. Este estudio en específico, que se denominó un estudio comparativo mediante resonancia magnética de los extractos del cíngulo y las relaciones talámicas anteriores de pacientes con trastornos por déficit de atención y controles sanos, lo que yo quiero que vean es la cantidad de tractos que se encuentran. En este caso, si leemos acá la imagen, vemos que la otra imagen de difusión, ¿cómo? Hola, ¿alguien abrió el micrófono? Bueno, entonces, lo que quiero es que nos enfoquemos en esta parte, que es que la otra imagen de difusión avanzada o tractografía muestra los tractos nerviosos del cíngulo derecho, que es como todo lo que hemos estado hablando en la reunión, que es la parte de la corteza cingulada. Entonces, esa es la de un paciente sano, un paciente de control. Mientras que en esta imagen tenemos un paciente con TDAH, si se dan cuenta, los tractos disminuyen un montón, por lo mismo, por la disminución de esas reacciones metabólicas que les estaba hablando. Este documento es un poco viejo, desde 2016, yo encontré uno de 2021 que básicamente abarcaba lo mismo, pero con una respuesta al metilfenilato, que lograron comprender que una vez administrado el metilfenilato, estas fibras lograban aumentar, y eso logra determinar que realmente no es que las fibras no estén, las fibras pueden que estén, pero no hay reacciones metabólicas que puedan ser identificables por medio de una imagenología.
Entonces, ya luego de hablar de esto, pues nos damos cuenta que ya hemos hablado de algunas hipótesis etiológicas. Hemos hablado que tiene un proceso neuroquímico, neuroanatómico, fisiológico y genético. Sin embargo, yo creo que es importante hablar un poco más de la parte genética, ya que se ha visto que hay una heredabilidad superior al 70%, que si bien la parte genética no hace parte como de los criterios diagnósticos que de, por ejemplo, el DSM-5, es importante en el interrogatorio gracias al gran porcentaje que hay de la parte genética. Entonces, acá son los genes que yo les mencionaba anteriormente pues, que intervenían en la fisiopatología, pero acá como importante es que en un estudio publicado a principios del año pasado, vemos que hay hasta más de 76 genes de riesgo asociados al TDAH y varios de ellos están correlacionados con otros trastornos psiquiátricos. Esto es lo que nos hace pensar que muy bien si en el momento no hay muchas hipótesis etiológicas con certeza, por ejemplo, o por lo menos el componente genético ya es algo que se tiene certeza que interviene en la etiología del TDAH. Entonces ahora vamos a hablar un poco de la epigenética y los factores de riesgo. Epigenética siendo como esos factores ambientales que me logran apagar y prender diferentes genes sin tener que modificar el ADN. Entonces, por ejemplo, en los factores ambientales tenemos el uso de aditivos alimentarios, la dieta, la contaminación por plomo, la exposición de cigarro y al alcohol. Y los factores prenatales tenemos niños que hayan nacido con bajo peso al nacer, que sean prematuros, la exposición al alcohol, medicamentos o sustancias psicoactivas durante el embarazo, también que la madre haya padecido antecedentes de maltrato infantil, negligencia, que haya estado en múltiples casas de acogida, que haya estado expuesta a neurotóxicos o que haya consumido alcohol durante la vida intrauterina. Y los aspectos psicosociales tenemos que haya privación de la privación social, la hostilidad familiar, dificultades económicas y adopción familiar. Acá les tengo una pregunta. ¿Ustedes piensan que la crianza es una razón para que surja el TDAH? ¿Aló? Pues, hola, Ori. Pues yo Hola. siento que es como un mito de pronto, o sea, pero de acuerdo a lo que nos acabas de explicar y exponer, como que ya esa idea empieza también a perder fuerza, o sea, sí debe haber algún componente como factor ambiental, pero pues no es solamente eso, sino que lo genético y todo lo que nos comentabas va a tener un lugar muy importante. Listo, Ariel. Muchas gracias. Efectivamente, lo que estabas diciendo es que por sí solo no me puede generar TDAH. Muchas veces le dicen a estos niños que son unos niños mal criados y ya se asumen que tienen TDAH. Sin embargo, por sí solo no tener una buena disciplina al principio de su infancia no quiere decir que vayan a tener TDAH. Sí quiere decir que puede exacerbar la expresión de la sintomatología, pero por sí sola no puede generar TDAH. Entonces, ahora vamos a hablar, si bien hemos dicho que hace parte del trastorno del neurodesarrollo y hemos hablado como en la parte muy pequeña, no hemos hablado cuál es la sintomatología de los pacientes con TDAH. Entonces, estos tienen unas áreas conflictivas en específico. Tenemos que abarcan la inatención y la desorganización, que esto implica la incapacidad de seguir tareas básicamente. Son niños que pareciera que no escucharan, que tienen una falta de persistencia en las tareas, que tienen dificultad para mantener la atención, tienden a perder las cosas muy frecuentemente. Y ya por la parte de la hiperactividad e impulsividad, son niños que tienen una actividad motora excesiva, son niños que se la pasan corriendo, se la pasan jugando, pero de manera excesiva que no corresponde a su edad madurativa. También son niños que tienen la incapacidad de mantenerse sentados, que tienden a interrumpir a las personas mientras están en alguna conversación. Y aquí es importante destacar, que aún bien no vamos a hacer mucha énfasis en la parte de los adultos, es que en los adultos más que hiperactividad se relaciona más con la impulsividad de decisiones, tomar decisiones sin tener en cuenta las posibles consecuencias, lo que puede repercutir en una vida sexual temprana, en el uso de sustancias psicoactivas, el tener una baja autoestima por fracasos en muchas áreas de la vida por tomar decisiones impulsivas. Y eso es lo que reitero, que es importante tener un diagnóstico y tratamiento lo más temprano posible, ya que podemos evitar estas situaciones en la adultez y en la adolescencia. Ahora vamos a hablar de los trastornos exteriorizados.
es frecuente que el TDAH muchas veces se confunda con otros trastornos. Si bien eso puede ocurrir, también hay que tomar en cuenta que muchos de estos trastornos pueden estar al mismo tiempo que el TDAH. Muchas veces se piensa que los niños con TDAH pueden tener trastorno negativista desafiante o el trastorno de conducta, tomando en cuenta que, estos trastornos están asociados como a no seguir las instrucciones, a ir en contra de la autoridad, mientras que los pacientes con TDAH muchas veces no siguen las instrucciones o no siguen las reglas, no porque quieran llevar la contraria, sino que muchas veces se dispersan y no terminan de escuchar las instrucciones. Pero muchas veces sí es cierto que estas van correlacionados. Y es que en general los trastornos del neurodesarrollo concurren frecuentemente. Y se los enseño en esta diapositiva. Realmente acá se los organicé como aparece en el DSM-5, pues los grupos mayores. Pero estos son todos los que pueden estar al mismo tiempo con el TDAH. Entonces, los principales son los trastornos destructivos del control de los impulsos y de la conducta, que abarca el trastorno negativista desafiante y el trastorno de la conducta, donde el primero abarca el 40% de los pacientes que tienen TDAH y el 27% de los pacientes que tienen, y el 27% presentan trastorno de la conducta. Entonces, los que le mencionaba, realmente con respecto al trastorno negativista desafiante, son niños que tienden a enojarse muy fácil, tienden a irritarse muy fácil, tienden a ser un poco vengativos, sin embargo, nunca causan daño. Mientras que los trastornos de la conducta, al ser también parecido porque tiende a ir en contra de las reglas y en contra de la autoridad, ya aumenta la gravedad. Son niños que ya logran causar daño a personas y animales, ya pueden destruir hogares, ya pueden robar, y muchas de esas cosas van en contra de la autoridad. Y como les mencionaba, los pacientes con TDAH no lo hacen con el motivo de realizar daño, simplemente porque se dispersan, no toman atención y no toman en cuenta de las reglas que pueden tener. Como les mencionaba anteriormente en la presentación, estos son muy asociados a los trastornos del ánimo, entre ellos el trastorno bipolar y trastornos relacionados, también el trastorno depresivo. También tenemos los trastornos de ansiedad y trastornos del desarrollo neurológico, que abarcan muchos, entre ellos trastornos motores como puede ser tics, el síndrome de Tourette, que es un poco menos frecuente, pero se presenta. Y tenemos los trastornos específicos del aprendizaje, que si se dan cuenta es una cantidad muy grande de los pacientes, que aquí es muy importante una parte del tratamiento, por así decirlo. Es que podemos tener niños con TDAH, podemos tener niños con TDAH que no sepan leer, que no sepan escribir, y al yo colocarlos en un salón de clases donde colocan un tablero lleno de palabras y el niño no sabe leer, pues evidentemente se va a dispersar porque no entiende y se va a dispersar porque tiene TDAH. Entonces esa es la importancia de conocer las comorbilidades que pueden tener esos pacientes, debido a que ya deben tratarse individualmente. De igual manera tenemos los trastornos de comunicación, lo mismo, pacientes que pueden tener dislexia, discalculia, lo mismo, si yo no trato esto, pues tampoco me va a ayudar para el TDAH. También está asociado al trastorno del espectro del autismo y por último trastornos del sueño de vigilia, ya que son pacientes que tienen como tener dificultad para lograr dormir. En esta imagen encontramos un estudio que básicamente lo que quiero que se les quede es que es como la asociación de esas comorbilidades, que no todo es solamente TDAH. Entonces, en esa parte tenemos pacientes que nada más tienen TDAH, pero también tenemos pacientes que tienen TDAH y tienen el trastorno desafiante oposicionista. De este lado, pues hay otro trastorno que es el desorden de desregulación del ánimo, pero aquí lo que quiero que se les quede es como esa imagen gráfica de que todos estos trastornos pueden ir solapados unos sobre otros. Ahora vamos a hablar un poco de la prevalencia. Entonces, hemos visto que por lo menos desde el DSM-5 se ha visto que de manera mundial el 5% de los niños presentan TDAH y el 2.5% de los adultos presentan TDAH. Esto, comparado con Colombia, la diferencia son abismales. Si se dan cuenta, hubo un estudio en 2015 y en 2019 donde ambos tuvo cifras muy diferentes con respecto al DSM-5. De hecho, en 2015 se denominó que Colombia resulta ser el país con la prevalencia de TDAH más alta a nivel mundial, con un 17.1% de la población. Y en el 2019 se hizo otro estudio y las cifras no cambiaron mucho, realmente fueron del 15 al 17%. Siempre tomando en cuenta que en Colombia muchas veces hay un sesgo con respecto a estas investigaciones. Hay que tener en cuenta siempre que hay un montón de personas que pueden que no estén diagnosticadas y tampoco tengan un tratamiento adecuado. Sin embargo, estas no están siendo vistas por los números.
Ahora vamos a hablar del diagnóstico. Yo me guié en el diagnóstico por el DSM-5. Entonces, estas diapositivas son un poco cargadas, pero vamos a intentar que sea un poco como ligero. Y es que los criterios van de la A a la E. Entonces, primero vamos a empezar con la A, siendo la A un patrón persistente de inatención y o hiperactividad, impulsividad que interfiere con el funcionamiento o el desarrollo, que se caracteriza por 1, siendo inatención, o 2, hiperactividad e impulsividad. Ambos tienen que presentar como unos criterios para que pues, se denomine que el paciente tiene TDAH. Uno es que tienen que tener 6 o más síntomas y que estos síntomas pues, tengan más de 6 meses de haberse presentado, que no concuerdan con el nivel de desarrollo y que afecte directamente las actividades sociales y académicas o laborales. Entonces vamos a empezar. Entonces vamos a ir una por una. Entonces, en la parte de inatención tenemos A, con frecuencia falla en prestar la debida atención a detalles o por descuido se cometen errores en las tareas escolares, en el trabajo o durante otras actividades. Acá nos enfocamos en las tareas escolares porque son niños, pues que son niños, se encuentran en la edad escolar. Y aquí como ejemplo puede ser como que una profesora puede estar dando la instrucción de que hay una tarea. Sin embargo, los niños se dispersan y nunca hacen la tarea porque nunca se dieron cuenta, lo que va a corresponder a un bajo rendimiento académico. B, con frecuencia tiene dificultades para mantener la atención en tareas o actividades recreativas. Lo mismo, es un niño que tiende a dispersarse muy fácil, puede que esté haciendo una actividad y de repente ve un color y dice, ay, qué color tan bonito, o ve que suena así, va y se dispersa y cambia de actividad y tiende a no volver a la que estaba inicialmente. C, con frecuencia parece no escuchar cuando se le habla directamente. Lo mismo, todo está desencadenado, que no está prestando atención, que se dispersa. Puede que yo le esté dando instrucciones de cosas que tiene que hacer, pero en su cabeza está en otro mundo. Puede pensar que hizo una mañana y que va a hacer después, pero no está en el momento, pues tiempo presente en el que yo le estoy hablando. D, con frecuencia no siguen las instrucciones y no terminan las tareas escolares, los quehaceres, los deberes laborales. Lo mismo, se distrae y no se da cuenta de la actividad que estaba haciendo anteriormente. E, con frecuencia tiene dificultad para organizar tareas y actividades. Acá si se dan cuenta, nada más tenemos 5 de criterios. Necesito un criterio más para yo poder decir que cumple con criterios de inatención. Esos son los que faltan. F, con frecuencia evita, le disgusta o se muestra poco entusiasta en iniciar tareas que requieren un esfuerzo mental sostenido. Son pacientes que tienen, ya digamos que ya haya realizado una tarea y sabe que la tarea le costó y que se aburrió, entonces probablemente ya no va a querer volver a hacerla nuevamente porque sabe que se va a tener que concentrar o quedar quieto por mucho tiempo. G, con frecuencia pierde cosas necesarias para tareas o actividades. Son niños que pierden cosas de manera muy frecuente, tienden a perder la cartuchera, el suéter, el morral, pierden todo de manera frecuente y no es correspondiente con la edad que tienen. H, con frecuencia se distrae con facilidad por estímulos externos, lo que les mencionaba durante pues, todos los ejemplos, como que tienden como que ven un color, quieren verlo, escuchan algo, quieren ir a escucharlo, todo lo que sea un estímulo lo captan. Y con frecuencia olvida las actividades cotidianas, lo mismo, capaz le dan una instrucción y no lo recuerda, por eso se pone a hacer otra actividad y olvida lo que estaba haciendo. Ahora vamos a hablar de la hiperactividad e impulsividad. Entonces, A, con frecuencia juguetea con o golpea las manos o los pies o se retuerce en el asiento. Son pacientes que no se pueden quedar quietos, tienen a mover las manos, los pies, pero no como un método de tic, sino por un método de distracción. B, con frecuencia se levanta en situaciones en que se espera que permanezca sentado. Eso lo podemos ver en un consultorio. Tenemos que la madre le dice que se quede quieto en el asiento, pero después vemos que el paciente se va y corretea por todo el consultorio, lo cual se piensa que es un ambiente en el que no debería hacer esto. C, con frecuencia corretea o trepa en situaciones en las que no resulta apropiado, lo mismo que les mencionaba. D, con frecuencia es incapaz de jugar o de ocuparse tranquilamente en actividades recreativas. Lo mismo puede ser que el niño esté dibujando, sin embargo va y se le ocurre otra actividad. Con frecuencia está ocupado, actuando como si le impulsara un motor. Eso a lo que se refiere es que siempre tiene algo que hacer. Puede que esté haciendo algo, pues después dice, no, tengo que hacer esto. Nunca se queda quieto. F, con frecuencia habla excesivamente. Esto lo pude evidenciar por lo menos cuando estaba rotando en sexto semestre en la parte de neurodesarrollo, que teníamos una niña que cumplía con todos los criterios de TDAH. Y es que una parte de la evaluación consistía en que me tenía que contar una historia mientras yo hacía preguntas. Entonces no faltaba que yo hiciera una pregunta, no la terminaba y ya la niña continuaba hablando y hablando y hablando. Y es que son personas que pueden durar horas hablando sin que nadie intervenga y ellos no encuentran ningún problema en la conversación.
G, con frecuencia responden inesperadamente o antes de que se haya concluido una pregunta, lo que les mencionaba. H, con frecuencia les es difícil esperar su turno. Esto también es súper frecuente, también lo vi el semestre pasado, en donde una parte de la evaluación de los niños era como que hicieran la golosa. Y al tener muchos pacientes, tuvimos que colocarlos en fila. Muchos de los pacientes que pensábamos que tenían TDAH eran pacientes que se saltaban la fila y hacían la golosa una y otra vez, una y otra vez. Entonces son pacientes que no se dan cuenta de la disciplina o ciertos valores como que tienes que esperar un poco, ¿no? Ellos no son capaces de esperar, sino que quieren moverse lo antes posible. Y con frecuencia interrumpe o inmiscuye con otros. Entonces, esa fue la parte de la hiperactividad y la inatención. Sin embargo, hay otros criterios que van de la B a la E. La B es que algunos de los síntomas de inatención o hiperactividad estaban presentes antes de los 12 años. C. Varios síntomas de inatención o hiperactividad están presentes en 2 o más contextos, los que les mencionaba. A mí no me sirve que el niño sea inquieto en la casa, pero cuando llega al colegio ya sea un niño totalmente tranquilo. Eso muchas veces puede ser indicador de que hay una mala pauta de crianza en el hogar. Yo necesito que hayan varios espacios en los que el niño se comporte de la misma manera. D. Existen pruebas claras de que los síntomas interfieren con el funcionamiento social, académico o laboral, o reducen la calidad de los mismos. Los síntomas no se producen exclusivamente durante el curso de la esquizofrenia o de otro trastorno psicótico y no se explican mejor por otro trastorno mental. También el DSM-5 diferencia la presentación del TDAH. Entonces hay 3. Está la presentación combinada, que es que básicamente cumple criterios para A1, que es la inatención, y A2, que es la hiperactividad e impulsividad. Después está la presentación predominante con falta de atención, que es básicamente que cumple criterios A1, pero no cumple criterios A2. Y la predominancia en hiperactividad es al revés, cumple criterios A2, pero no cumple criterios A1. Y también los diferencia pues por gravedad. Entonces en la parte leve es que, por ejemplo, si recuerdan, teníamos que tener al menos 6 síntomas para crear que fuera un criterio. Entonces como que niños que cumplen exactamente los 6 síntomas y que tengan un deterioro mínimo del funcionamiento social o laboral. Ya el grave es que ya no nada más tengo 6, tengo más, incluso puedo tener todos. Y ya estos repercuten en un deterioro notable del funcionamiento social o laboral. Y ya el moderado es lo que se encuentra en el leve y el grave. Ahora vamos a hablar del tratamiento. A mí me gustaría hablarlo desde el punto de vista de plan base, que básicamente es un algoritmo en la que cada letra significa algo. B siendo biológico, que es como que todo lo que voy a utilizar para diagnosticarlo. A ambiental, todo lo que le voy a mandar para poder pues, tratarlo. Ese servicio es todo tipo de servicio que pueda ayudar a complementar el tratamiento que debo darle. Y estilos de vida, que es básicamente la construcción de rutinas. Entonces, por la parte de BESA biológico, nosotros utilizamos el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, mejor conocido como el DSM-5. Sin embargo, pues hay otras escalas, como puede ser la escala de evaluación de los padres para el diagnóstico de TDAH, que ya no abarca nada más el TDAH, sino que también abarca las comorbilidades de una vez. Ya en la parte del ambiente, si tomamos en cuenta que es un trastorno que es multifactorial, pues de igual manera tenemos que tener un tratamiento que sea multimodal, que sea integral. Entonces acá tenemos 3 puntos a seguir. Tenemos la parte de psicoeducación y manejo conductual, el apoyo académico y el tratamiento farmacológico. La parte de psicoeducación y manejo conductual está acompañado del entrenamiento a padres, la terapia cognitivo-conductual con los pacientes y la rehabilitación neuropsicológica. Y es que esa parte es muy importante, ya que muchas veces pensamos nada más en el paciente, pero es que también tenemos en cuenta que esos pacientes viven con su familia. Y es que los padres muchas veces tienden a tornar irritables, tienden a desarrollar depresión, a la preocupación de no saber cómo actuar o cómo poder ayudar a sus hijos. Por ende, hay que también tener un seguimiento con cada uno de ellos. Y lo que se busca es una capacitación en la que ellos puedan crear diversas aptitudes para el niño. Por ejemplo, que puedan crear una rutina, que le puedan decir al niño, primero vamos a hacer esto, después esto y después esto. Que ellos mismos se puedan organizar, ya que así, a su vez ellos son como el molde que tienen los niños para crecer. Por ende, primero tienen que actuar en ellos para que los niños puedan como imitarlos. También hay que controlar las distracciones. Es que, por ejemplo, yo no puedo tener al niño comiendo y tener dispositivos electrónicos. Esto ya cumple
O sea, ya cumplí un criterio de diferentes estímulos y lo que hago es estimular una y otra vez al niño. Otra es limitar las opciones, intentar que cuando le quiero preguntar qué quieres hacer, no dejarlo tanto al aire libre, sino que decirle, podemos ir a nadar, podemos ir a caminar, podemos ir a hacer tal cosa, pero mantenerlo en opciones, de que mantener la atención lo más posible en el niño. También hay que ser lo más claro y específico cuando se hable con el niño. Es que muchas veces los niños, como menos cuando están en la parte de hiperactividad, tienden a ser muy irritables o fáciles o difíciles de tratar, entonces muchas veces los padres lo ignoran. Sin embargo, es importante ser claro y específico cuando se hable con el niño. También hay que imponer la disciplina, seguir reglas, hay que mantenerlas. También hay que proporcionar un estilo de vida saludable, que el niño no tenga mucho tiempo en los dispositivos electrónicos, ojalá estén ausentes, y también tener un horario de sueño adecuado. Hay niños que se acuestan hasta las 2 de la mañana por seguir el hábito de sus padres, sin embargo, todos de ellos tienen que tener un hábito de sueño adecuado para su edad. Ya con respecto al apoyo académico, hay que tener una modificación de conducta en la escuela, rehabilitación pedagógica. Lo mismo, yo no hago nada que el niño vaya a psicología, que yo lo cuide cuando esté en el hogar, pero ya cuando esté en el colegio, pues ya todo lo que estaba haciendo ya se vaya para atrás. Hay que tener un seguimiento en todos los espacios en los que se encuentra el niño. Y por último tenemos el tratamiento farmacológico, que se mide por estimulantes y no estimulantes. Vamos a hablar un poco más de los últimos dos. Entonces, con respecto al apoyo pedagógico, tenemos que se pueden dar instrucciones pues, a los profesores. Entonces, hay diversas como instrucciones que se les pueden dar. Primero es como colocar al niño en la primera fila, porque ¿qué hacemos acá? Suprimimos un montón de distracciones. Si tenemos al niño atrás, pues puede ver a todos los niños y puede agarrar cualquier estímulo. Mientras que si lo colocamos a la frente, tiene el tablero como su primer estímulo y único estímulo. Y también evitamos apartarlo o aislarlo del resto de los compañeros, que esto nada más va a repercutir en una baja autoestima. Otro ejemplo es evitar ponerle en evidencia. Si son niños que tienen una deficiencia comparado con el resto de sus compañeros, sin embargo, no hay necesidad de que el resto de los estudiantes lo sepan. Ya esto nada más puede repercutir en un rechazo de los mismos estudiantes. Otra es la utilización de materiales audiovisuales. Esto no es nada más para pacientes con TDAH, realmente todos los estudiantes se ven beneficiados por que es que el uso de cambiar de medio, pues es como un diferente tipo de estímulo, se puede mantener como una mayor atención. Entonces tenemos como que utilice video, proyector, audio, etc. Otro es comprobar el rendimiento. No, disculpen. El otro es controlar la agenda. También es que los profesores como que en el inicio de la clase pues empiezan a decir, primero voy a ver esta clase, después vamos a ver esta clase, luego viene el recreo, luego van a poder comer, y todo eso que ellos lo escriban en sus cuadernos, ya para que eso también cree una rutina que es importante para los niños con TDAH. Otra es comprobar el rendimiento. Es que lo que les hablaba antes con la parte del colegio, es que yo no hago nada, si le meto mucha información, escribo mucho en el tablero, pero el niño no sabe leer ni escribir. Entonces primero tengo que comprobar qué es lo que está entendiendo el niño para yo poder identificar esas deficiencias y una vez las hayas abarcado ya poder trabajar en ellas. Otra es facilitar que corrija sus propios errores. Lo mismo, si yo identifico el error, ayudarle que ellos mismos identifiquen el error y que logren corregirlo. No hago nada, yo haciendo todo por ellos. Otra es no limitar el tiempo de los exámenes. Esto tiene una gran repercusión en los niños pues, con TDAH, y se piensa que ojalá no haya un tiempo límite o, por ejemplo, que cambien en método evaluativo. Y por último, otra recomendación es ordenar los pupitres. Eso sirve mucho con la parte de organización con respecto al TDAH y también en la región de crear disciplina. Entonces, como tenemos que tener un seguimiento con los profesores, se pide más que una cita en 3 meses, se pide más bien como un informe del aprendizaje del niño, de las interacciones sociales que haya tenido el niño, cómo es su actitud en clase, etc. Ya ahora vamos a hablar del tratamiento farmacológico. Tenemos que, puede ser estimulantes o no estimulantes. Los estimulantes siendo los de primera línea y los no estimulantes siendo los de segunda línea. Acá realmente hay cosas específicas que quiero que se les quede. Con respecto a los de primera línea, como característica es que son medicamentos que actúan de inmediato. Realmente su efecto empieza a las horas.
Y realmente los efectos adversos son comunes y tienden a resolver muy prontamente. O sea, son niños que disminuyen el apetito, alteración del sueño, aumentación de la presión arterial y del pulso, dolores de cabeza e irritabilidad. Y los más frecuentes, el dolor de estómago o irritabilidad gastrointestinal. Y los medicamentos que se encuentran en Colombia actualmente son el metilfenilato, que es el que les estuve mencionando en los artículos que les mostré al principio, y la desanfetamina. Con respecto a lo de segunda línea, encontramos que ya el efecto es más, pues se encuentra más prolongado, por lo menos en el caso de la atomoxetina, los efectos empiezan a aparecer de 6 a 12 semanas, clonidina y guanfacina de 2 a 4 semanas. Por eso es que muchas veces se recomiendan más los de primera línea que los de segunda línea. Con respecto a los efectos adversos, es un poco más llamativos y es que tienden a tener tendencias suicidas o a tener un empeoramiento clínico y cambios inusuales de comportamiento, al menos en los primeros meses de tratamiento o cuando se cambia de tratamiento. A su vez es importante también que se metaboliza principalmente a través de la vía del citocromo P450, que si conocemos esto hace parte como del metabolismo de muchos otros medicamentos, así que hay que tener cuidado con las comorbilidades que puede tener el paciente. Y también pues náuseas, vómitos, fatiga, disminución del apetito, dolor abdominal y somnolencia. Y el que se encuentra en Colombia es la atomoxetina. Igual yo les traje la guía de práctica clínica de Colombia con respecto a los niños con TDAH, y es que antes de empezar cualquier tratamiento se recomienda hacer un electrocardiograma y se debe remitir a cardiología en tal caso que presente alguna afectación en los siguientes criterios, siendo algunos antecedentes de cardiopatía congénita o cirugía cardíaca previa, o algún tipo de síncope o desvanecimiento, dolor en el pecho que sugiere origen cardíaco, etc. Ya con respecto a los medicamentos, se encuentra que, como les mencionaba, la primera opción de tratamiento farmacológico debe ser el metilfenilato. Para niños mayores de 5 años y adolescentes con TDAH. De igual manera, ahí aparecen las dosis, no las voy a mencionar. Y en tal caso que el metilfenilato no se obtenga respuesta con ella o no se tolere, ya pasamos a la segunda opción, que es la desanfetamina. En tal caso que no funcione ni el metilfenilato ni la desanfetamina, es cuando vamos a utilizar la atomoxetina. Y pues el segundo criterio es que no haya reducción de los síntomas después de 6 semanas de tratamiento con estos psicoestimulantes, y luego considerar formas farmacéuticas de liberación modificada a dosis adecuadas. Y aquí surge una pregunta importante, que es ¿cuándo debemos iniciar tratamiento farmacológico en preescolares, escolares y adolescentes? Pues esto realmente depende. Los preescolares, por lo general, no se le da tratamiento farmacológico. Realmente se ha visto mejores como resultados con esta parte de la psicología, pues estas terapias, porque se ha visto que hay una tasa alta de efectos adversos con respecto al tratamiento, y pues tiene mejor resultados con la terapia. Sin embargo, eso no quiere decir que no las podamos tratar. Tendrían que ser pacientes con gravedad muy alta, sin embargo, pues se pueden tratar, pero son casos como muy específicos. Y con respecto a los escolares y adolescentes, eso está mediado que si tiene una gravedad leve o moderada, pues puedo tratarlos, pero no tengo que. Mientras que si tengo un paciente con una gravedad alta, se tiene que tratar sí o sí. Pero eso está muy asociado como a la individualidad de cada paciente, y por eso depende como del criterio médico que tenga pues el médico. Que es que si yo tengo, por ejemplo, un niño que está diagnosticado con TDAH, pero es un niño que acaba, por ejemplo, de perder un familiar, pues evidentemente no vamos a tener un niño que tenga un rendimiento académico excepcional. O sea, ya hay otra situación, otro criterio que no está relacionado con el TDAH, que me puede estar afectando otras cosas. O, por ejemplo, un niño que esté diagnosticado con TDAH con predominio de hiperactividad, pero es un niño que realmente es muy inteligente, es un niño que tiene un rendimiento escolar superior al resto de sus compañeros, pues no hay necesidad de administrar ningún tratamiento farmacológico, debido a que no hay nada en su vida, por lo menos social, en su vida académica, que esté siendo afectada. Y ya con respecto a los servicios, básicamente es la reunión de diversas actividades que marquen una disciplina, tomando en cuenta que si bien como esos niños tienen mucha energía, no quiere decir que tengan que meterlos en todos. Muchas veces no, o sea, dar mucho no es más. O sea, realmente
con que tenga un medio extracurricular que genere disciplina, ya está bien. Yo les traje algunos, como puede el Linder, que está asociado como todo lo del deporte, pues béisbol, natación, fútbol, etcétera. Y tenemos las casas de la cultura, pues que está más asociado a las artes. Yo les traje la que se encuentra en Sabaneta, sin embargo hay múltiples en toda Medellín, que está asociado, pues por lo menos el canto, el baile, la música, etcétera. Y también está la Asociación de Academias de Idiomas, pero lo mismo, que básicamente que genere disciplina y que abarque tiempo y que lo tenga como entretenido. Y por último tenemos los estilos de vida, que realmente se ha visto en los estudios que puede haber como un factor de riesgo en pacientes que usen mucho el uso de pantallas y que tengan horarios de sueño muy, pues como muy exagerados, como niños que se duermen a las 2 de la mañana y se levantan a las 6 de la mañana. Son niños que tienen que cumplir un horario en específico y se recomienda que se disminuya lo más posible o que se elimine completamente el uso de pantallas, que haya más predominio del tiempo libre, que el niño juegue, que el niño se mueva y que haya una correcta, pues, como administración de esos horarios del sueño. Entonces, ya con todo lo que hemos hablado, pues hay unas conclusiones en específico. Primero es que es necesario conocer la prevalencia del país. Muchas veces en Colombia pues hay sesgos con respecto a los números de diagnósticos y es importante como que se sumen diversos estudios con respecto al TDAH, al menos en Colombia, conociendo que ya de por sí tiene una alta prevalencia comparada con la mundial. Otra es que siempre hay que tomar en cuenta los diagnósticos diferenciales o comorbilidades del paciente, debido a que si yo tengo un paciente con TDAH, pero tengo un trastorno también del aprendizaje, pues también tengo que tratar el trastorno con aprendizaje, no me puedo quedar nada más con el TDAH. También que hay varias teorías etiológicas, pero ninguna brinda certeza, exceptuando el impacto genético. También que el diagnóstico es completamente clínico, ya el uso del electroencefalograma o imagenología, como puede ser la resonancia magnética, se utiliza meramente para investigación. A ningún paciente que tenga una sospecha de TDAH se le va a mandar una imagenología. Y el tratamiento debe ser interdisciplinario y no siempre se va a necesitar tratamiento farmacológico, sino que en casos pues, que lo ameriten. Y ya, muchas gracias. Estas son las referencias. Oriana, muchas gracias por tu charla. Oriana, te felicito, lo hiciste muy bien. Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias a ti, estuvo muy chévere. Yo te quería hacer una pregunta, Oriana. ¿De pronto tienes problema con que subamos esta charla pues al canal del semillero? No tengo ningún problema. Oriana, muchísimas gracias por la charla, muy interesante.